Amados hermanos, reciban un cordial saludo del grupo de intermedios. El día de hoy nos corresponde considerar la palabra de Dios y queremos invitarlo a que leamos la Escritura en la carta que escribe el apóstol Pablo a los Romanos capítulo 2, verso 12, que dice de la siguiente manera: No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Sabemos que los jóvenes han leído esta palabra y que incluso seguramente la saben de memoria, y que hemos hablado de la renovación del pensamiento, la renovación del entendimiento conforme a la voluntad de Dios, pero realmente tenemos una pregunta en mente que surge de manera natural al considerar este verso. ¿Cómo podemos obtener esa forma de pensar renovada? ¿Cómo podemos obtener esa forma de pensar de acuerdo a los pensamientos de Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios, y no conforme a lo que vivimos todos los días, ¿verdad? Todo lo que está a nuestro alrededor. La mente de un ser humano está expuesta todos los días a cualquier cantidad de publicidad, de propaganda, de anuncios, de comerciales, de información, ¿verdad? De todo tipo, que es enviada constantemente por cualquier medio disponible, afectando los sentidos, ¿verdad? de las personas. Es decir, recibimos información a través de comerciales de audio, recibimos información a través de los anuncios, ¿verdad? Los espectaculares en la calle, lo que nos dicen en la televisión que debemos comprar, por todos los medios. Y al día de hoy en el teléfono también aparecen anuncios de comerciales y todo tipo de publicidad. Algunas de ellas tratan de vender productos, algunas de ellas es información que no trae otro propósito más que intoxicar el pensamiento de los jóvenes, tratando de cautivar la voluntad de la gente, digo, no solamente de los jóvenes, sino también de todo mundo, porque el propósito es impresionar, ¿verdad?, nuestros sentidos, a tal manera que nos lleven a actuar de determinada manera, que nos lleven a consumir, a comprar o a pensar de determinada forma. Muchas de esa información que llega a nuestros sentidos es para tratar de generar ciertas ideas, ciertas formas de pensar en nuestra mente, tratando de convencernos de algunas cosas y tratar de generar una conciencia general, ¿verdad? En lo general, en la sociedad, de algunos conceptos. Entonces, bueno, la gente que estudia todo esto dicen que diariamente recibimos entre 2,000 y 3,000 anuncios por día, información que llega, ¿verdad?, a nuestros ojos, que ya a veces de manera inconsciente simplemente la recibimos. Y en todo momento estamos siendo bombardeados de cualquier tipo de información, de mensajes, imágenes, texto tal vez, sonidos. Y es importante poder distinguir o poder entender cuando mucha de esta información es nociva para nuestra vida, para nuestra familia, para los nuestros. Cuando ya tenemos alguna edad en esta vida, ya podemos ser capaces de distinguir algunas cosas que podemos, ¿verdad?, con el razonamiento que nos da Dios, poder discernir si está bien o está mal. Pero mucha de esta información llega a oídos de los jóvenes y en su corta experiencia puede ser que empiecen a impactar sus pensamientos, que empiecen a impactar su forma de pensar, que empiecen a ser influenciados por estos pensamientos y en consecuencia los llevan a actuar de determinadas maneras. Ese es el propósito de mucha de esa información que llega a través de los medios, a través de cualquier forma. Entonces es importante poder entender cómo es que podemos contrarrestar esa forma de influencia del mundo. Y de ahí surge esta pregunta: ¿cómo podemos obtener esa forma de pensar renovada? Y la Escritura nos da la respuesta muy clara a este interrogante, a esta pregunta. Y lo podemos leer en 1 Tesalonicenses capítulo 2, verso 13, que dice así:
por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros, los creyentes. Y aquí tenemos, hermano, un mensaje de Dios claramente para nuestra vida, de que la palabra de Dios es la que hace y nos lleva a actuar de determinada forma, considerándola no una palabra de hombres, no una palabra que fue dada por cualquier persona, sino que es la palabra de Dios, y dándole esa importancia a lo que está escrito en este libro maravilloso que tenemos, que es la palabra de Dios, que cambia y transforma nuestro pensamiento. Porque la forma de pensar del mundo, hermano, está corrompida. Incluso la palabra de Dios nos dice y nos da la pauta, ¿verdad?, de cómo es la forma de pensar del mundo. Y también está escrito en la Escritura, en el capítulo 1, verso 15 de la epístola a Tito, dice: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Y eso es lo que sucede en el mundo el día de hoy, hermano. La mente de aquellos que están alejados de Dios liga cualquier comentario, cualquier plática a cosas corrompidas, ¿sí? La forma en la que la gente que no conoce de Dios ve las cosas está muy distorsionada de los conceptos bíblicos o de los conceptos que realmente Dios quiere que nosotros conozcamos. Su vida, su forma de pensar, incluso la realidad en la que vive alguien que no conoce a Dios no es clara, está ensuciada por el pecado y por la maldad de este mundo. Así que es importante que nosotros entendamos que aquello que purifica nuestra vida y aquello que hace nuestra mente de acuerdo a la voluntad de Dios es la Escritura, la palabra de Dios. Dice incluso el Señor Jesús, ¿verdad?, en el capítulo 17, verso 17 del Evangelio de Juan: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Y en esta Escritura, hermano, en este libro maravilloso, es donde podemos darnos cuenta, ¿sí?, de realmente los pensamientos que Dios tiene para nosotros y que permite que nosotros podamos poner en una balanza los pensamientos que trata de ofrecernos el mundo actualmente, con sus formas de pensar, con sus cosmovisiones y con sus conceptos, y poner por un lado lo que nos enseña el mundo y poner por el otro lo que nos marca la Escritura, y darnos cuenta que lo que está escrito ahí es sublime y realmente transforma el pensamiento y el corazón. Y para los jóvenes esto puede ser realmente de mucha ayuda, el que consideremos que hay un texto en la Escritura perfectamente dedicado a los jóvenes que dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Dice: con guardar tu palabra. Entonces es realmente importante para los jóvenes que al día de hoy consideremos y leamos la palabra de Dios todos los días, para contrarrestar y para limpiar toda esa influencia y toda esa publicidad, toda esa propaganda del mundo, que tratan de inundarnos con ella, y que consideremos la Escritura como la forma en la cual Dios habla a nuestra vida para que podamos enderezar nuestros pensamientos y pensar conforme a la voluntad de Dios. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 10, verso 4: derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y esto lo que nos dice, hermano, es que cualquier forma de pensar que veamos, que escuchemos, que llegue a nuestros oídos, y lo decimos también para que los jóvenes estén alertas con esto, llevemos esos pensamientos, llevemos esa información cautiva a los pies de Cristo. Y esta palabra a mí me llamó mucho la atención cuando dice que llevemos cautivo todo pensamiento, porque cuando en la antigüedad se llevaba cautivo a alguien, realmente se le llevaba sometido, se le llevaba por la fuerza, ¿verdad?, de un lugar a otro. Y lo que nos dice la Escritura es que nosotros, toda esa información que llegue y toda esa forma de pensar, realmente la sometamos, la sujetemos, y la llevemos en obediencia a la voluntad de Dios, para poder analizarla y para poder considerar si es algo que está de acuerdo a la voluntad de Dios, algo conforme, ¿sí?, a los caminos de alguien que conoce de Dios, o es simplemente una influencia del mundo, algo que debe ser desechado y algo con lo que debemos tener mucho cuidado,
mucha precaución y mantener nuestra mente en Dios para que ese tipo de pensamientos no aniden en nuestro corazón, en nuestra cabeza y nos hagan actuar de determinada manera que no es conforme a la voluntad de Dios. De esta manera podemos darnos cuenta que la respuesta a esta pregunta que nos hacemos de cómo podemos obtener una mente renovada, bueno, la respuesta es clara y la Escritura nos lo ha dicho. Pasando tiempo de lectura en la palabra de Dios para poder tener esa información ahí en nuestra mente, la presencia de Dios, ese conocimiento que da la Escritura. Y cuando llegue este tipo de influencia negativa del mundo, poder tener en nuestra mente la palabra de Dios que hace que podamos desechar todos estos pensamientos. De esta manera, hermano, queremos invitarle a que todos los días consideremos la palabra de Dios y que le demos un lugar privilegiado en la lectura de todo lo que hacemos al día para que esta palabra pueda ir transformando y renovando nuestro entendimiento y pueda guardarnos cuando llegue el momento de enfrentarnos a toda esta influencia del mundo. Y a los jóvenes queremos decirle que realmente es muy importante que todos los días consideren la palabra de Dios y que pasemos tiempo leyéndola, escudriñándola y viendo cuánta sabiduría y cuánta cosa tan hermosa hay en ella, cuánto podemos aprender, cuánto podemos obtener de ella, cuánto beneficio podemos tener en su lectura, porque eso guardará nuestra vida, nuestro pensamiento y nos permitirá tener un pensamiento completamente diferente a lo que tiene el mundo, en donde toda su forma de pensar está corrompida y está influenciada por cosas negativas. De esta manera, pues deseamos que la Escritura llene sus vidas y queremos desearles que Dios les bendiga y que sigamos adelante en esta búsqueda de Dios. La paz de Dios, hermano.